Dios los bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 18 de septiembre y vamos a ver la palabra en Jeremías, capítulo 33, versículos 1 al 13. Seguimos con el tema del nuevo pacto y lo que Dios hará para restaurar a su pueblo de Israel y de Judá. El título del devocional de hoy es Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, si escuchan el título, pues se van a acordar del capítulo 33, versículo 3, que es un versículo muy famoso, muy citado. Vamos a ver entonces que estas cosas grandes y ocultas son cosas que Dios revela a Jeremías el profeta. Vamos a ver cuáles son estas cosas grandes y ocultas. Vamos a ver juntos la palabra empezando en el capítulo 33, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. El subtítulo dice Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Dice así el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Acordémonos que en este momento Jeremías estaba preso. Estaba en el patio de la cárcel. El rey Ezequías lo había puesto ahí preso por lo que había profetizado en contra del pueblo de Dios y del rey. Entonces nosotros también podemos entender que Dios nos habla en tiempo de necesidad, tiempo de gran tristeza. En plena pandemia Dios nos habla y dice: quiero que sepan que esto no es para siempre. Yo los levantaré, los libraré, los restauraré. Y lo dice el Dios creador del universo. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y empieza con estas palabras. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas cosas a las cuales se refiere Dios son cosas que Él le revela aquí a Jeremías. Pero muchos toman esta palabra y dicen: Dios va a hacer cosas grandes, me va a prosperar, cosas que ni me puedo imaginar. Y pues la palabra aquí es para Jeremías, no es una palabra dirigida directamente a nosotros. Veremos cuáles son esas cosas grandes y ocultas. Vamos a ver, la primera cosa es el juicio terrible de Dios. Dice en el versículo 4: Porque así dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Los judíos creían que eran invencibles porque eran el pueblo escogido de Dios. Y tristemente entonces se abusaron del amor, de la gracia de Dios y cayeron en gran pecado. Y Dios está diciendo que Jerusalén será derrotada. Jerusalén no es una ciudad invencible, no es una fortaleza hermética que nunca se puede penetrar. Dice, el pueblo de Israel sufrirá el juicio de Dios por su idolatría. Habrán muchos muertos dentro de la ciudad. Y aunque hagan todo lo posible, o sea, destruirán edificios dentro de la ciudad para tratar de fortalecer los muros de Jerusalén, y aún así no podrán defenderse porque Dios ha decretado que el pueblo de Jerusalén sea destruido. Pero el juicio de Dios no tiene la última palabra, porque Dios también restaurará, Él sanará, Él vendrá, Él levantará, reedificará su pueblo. Seguimos aquí en la palabra y veremos otras cosas ocultas y grandes que Dios le está revelando a Jeremías de lo que Él hará en el futuro. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Después del juicio habrá paz. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel,
y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, además de restaurar paz y armonía, Dios lavará a su pueblo de todos sus pecados, les dará un corazón limpio. Él perdonará a su pueblo de toda su maldad. Y sigue en el versículo 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Israel, Jerusalén, no serviría un ejemplo de algo que no deberían de hacer. Más bien, iban a hacer luz y gloria para Dios. Después de su gran destrucción, Jerusalén sería reedificada y brillaría con la luz de Dios. Sería un ejemplo para las naciones. Un ejemplo de lo que querían obtener las demás naciones, la bendición de Dios. Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Dios restaurará la alabanza, la adoración, y Dios restaurará la prosperidad. Será una tierra fructífera. Producirá ganado. Habrán cultivos. Dios hará de la tierra de Jerusalén una tierra que produce, una tierra fértil y próspera. Quizá nosotros que estamos pasando por este tiempo difícil no entendemos lo que Dios hará, no podemos ver con ojos de fe. Y Dios nos está diciendo claramente en esta mañana, nos está recordando que Dios, sí, Él hiere, Él corrige con su vara, pero Él también restaura, sana, bendice, prospera. Oremos para empezar el día de hoy, que así sea, oh Dios, en nuestras vidas. Confiamos en fe. Te damos las gracias. Que si nos arrepentimos de corazón y volvemos a ti, le clamamos a Cristo Jesús nuestro Salvador, que tenemos una esperanza eterna, que tú nos restaurarás y todas las bendiciones que vemos en la palabra de hoy serán una realidad, temporalmente aquí en Cristo, pero eternamente en su plena consumación cuando Cristo Jesús nuestro Salvador regresa para su pueblo. Oremos para empezar el día de hoy de esta manera y nos estaremos viendo mañana a las 6 de la mañana para la oración matutina. Dios los bendiga grandemente.